Primera unidad. Salud. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Enfermedades. Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestaciones por signos y síntomas. Patología. Es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en los humanos. Etiología. Proviene del griego aitología, aita causa, logos estudio, tratado. Hay calidad. La etiología es el estudio de los factores que causan una enfermedad. Atrofia. Son células que han perdido líquido y nutrientes. Hipertrofia. Es cuando la célula aumenta su tamaño. Esto puede ocurrir en una agresión hacia la célula. Hiperplasia. Es el aumento en la producción de células en un órgano o tejido normal. Puede ser un signo de cambios anormales o precancerosos, lo cual se denomina hiperplasia patológica. Metaplasia, proceso en el que las células de un tejido se transforman en otras células. Es un fenómeno característico de los tejidos embrionarios cuyas células maduran, se diversifican y se especializan. Apoptosis. La apoptosis o muerte celular programada es el proceso ordenado por el que la célula muere ante estímulos extra o intracelulares. La apoptosis es fundamental por el desarrollo de órganos y sistemas, en el mantenimiento de la homeostasis del número de células y en la defensa frente a patógenos. Necrosis es la muerte de tejido corporal y ocurre cuando no está llegando suficiente sangre al tejido, ya sea por lesión, radiación o sustancias químicas. La necrosis es irreversible. La célula y sus organismos. La célula está compuesta por mitocondrias, citoesqueletos, núcleo, el retículo endoplasmático, los peroxisomas, un nucleolo, un aparato de Golgi, un citoplasma, por la membrana plasmática, los centriolos y los ribosomas. Homeostasia normal. Es el conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de la constancia en las propiedades y la composición del medio interno de un organismo. Homeostasia normal. La homeostasia normal es amenazada continuamente por los factores estresantes, los cambios en el ambiente interno o el externo, que afectan las condiciones normales del cuerpo. Edema crónico. Se debe a la aparición a la exacerbación de enfermedades sistémicas crónicas, como la insuficiencia cardíaca congestiva. La enfermedad renal o la enfermedad hepática dura de una semana, meses o hasta años. El edema agudo es una acumulación anormal de líquido en los pulmones que lleva a que se presente dificultad para respirar. El corazón es un músculo que late y bombea sangre rica en nutrientes y oxígeno al cuerpo a través del sistema circulatorio. Dentro del corazón hay 4 cámaras que acumulan la sangre para luego redistribuirla a los pulmones y el cuerpo. Diversas afecciones pueden reducir la capacidad del corazón de hacer circular la sangre eficazmente. Los defectos o las enfermedades del músculo cardíaco o de las válvulas pueden afectar la capacidad del corazón para mantener la circulación sanguínea adecuada. La enfermedad coronaria, la presión arterial alta, o la obstrucción o el estrechamiento de las arterias pueden comprometer la capacidad de los vasos sanguíneos de distribuir la sangre eficientemente, y esto aumenta la carga de trabajo del corazón.
Cualquiera de estas afecciones puede derivar en el agrandamiento del corazón, lo que compromete su función. Con el tiempo, el corazón debilitado no puede bombear la cantidad de sangre que recibe. Esto genera un aumento de presión en las cámaras del corazón y el sistema venoso, que deriva en la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. Esta serie de etapas en las que la enfermedad empeora en forma progresiva se denomina insuficiencia cardíaca congestiva, CHF. A medida que la CHF progresa, suele causar hinchazón o edemas en las piernas y los pies. También puede acumularse líquido en los pulmones, lo que causa dificultad para respirar. Con el tiempo, la insuficiencia cardíaca puede afectar la función de los riñones. En este caso, la acumulación de líquido en el cuerpo es mayor y se exige más al corazón debilitado. La CHF es una afección crónica que conlleva una expectativa de vida reducida. En el caso de defectos valvulares, puede ser necesaria una cirugía. Pues el linfedema del tren inferior es un hinchazón de la pierna o de ambas piernas que se produce cuando hay una intervención en la cual está implicada la extirpación ganglionar, la llamada linfadenectomía de los ganglios inguinales y o pélvicos. Entonces es un hinchazón de ambas piernas o de una sola. Toda la linfa, que es el líquido que recoge el sistema linfático que va por toda la pierna y va a parar justamente a los ganglios inguinales y pélvicos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa linfa, que es como digámoslo así, un líquido, llega a la zona inguinal y a la zona pélvica, no hay ganglios y se atasca. Y eso se traduce con un hinchazón de la pierna o de una o de ambas. El linfedema del miembro inferior, a diferencia del miembro superior, se puede padecerla tanto hombres como mujeres. Es fácil que cualquier intervención o cualquier patología que suceda en el aparato genitourinario, tanto masculino como femenino, como por ejemplo en el hombre podría ser un cáncer de próstata, un cáncer de vejiga o un cáncer de pene, puede provocar una extirpación de ganglios y esto puede provocar un linfedema. En las mujeres pues sería o bien un cáncer de ovarios o un cáncer de vulva o un cáncer de vejiga que conlleva una extirpación de los ganglios y susceptible de padecer un linfedema. Esto es ¿Sabes qué? En menos de 2 minutos entérate qué es la elefantiasis. ¿Sabes qué? La elefantiasis es una enfermedad tropical. Se transmite a través de mosquitos que contienen parásitos filiarias. Cuando los mosquitos pican, dejan estos parásitos en la piel, que luego se convierten en larvas que llegan a los vasos linfáticos y se transforman en gusanos adultos. ¿Sabes qué? Más de 120 millones de personas en todo el mundo tienen elefantiasis. ¿Sabes qué? Las infecciones generadas por esta enfermedad no muestran síntomas. Sin embargo, con el paso del tiempo se producen grandes inflamaciones que producen discapacidad y deformidad. Esta enfermedad tiene poca atención por parte de la industria farmacéutica y sin embargo existen más enfermos de elefantiasis que de VIH en el mundo. La Organización Mundial de la Salud lanzó en el año 2000 un programa para terminar con esta enfermedad, que produce daños irreversibles en el sistema linfático, inmunitario y en los riñones. ¿Sabes qué? Su objetivo es terminar con la filariasis linfática para el año 2020. ¿Y vos? ¿Crees que alcanzarán el objetivo? Si está inmóvil durante un periodo prolongado debido a una cirugía, embarazo, enfermedad o viaje, puede estar en riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda o TVP, la cual es una afección en donde se forma un coágulo de sangre en una vena profunda del cuerpo, normalmente en las piernas. A diferencia de las arterias, que dependen del corazón para que haga circular sangre a través de ellas, las venas transportan sangre con la ayuda de contracciones musculares mientras uno se mueve o camina. Las venas también tienen válvulas que evitan que la sangre fluya en sentido contrario y se acumulen en los brazos y piernas. Cuando está inmóvil durante un periodo prolongado, la velocidad de su circulación venosa disminuye. Por consiguiente,
Los factores de coagulación de la sangre pueden provocar que la sangre lenta se junte, formando un coágulo de sangre o trombo. Esta afección se denomina trombosis venosa profunda o TVP. Los síntomas comunes de la TVP incluyen hinchazón de la pierna o de una vena de la pierna, dolor o sensibilidad en el área, incremento en la temperatura de la piel y piel roja o pálida. En algunos casos de TVP, un coágulo de sangre puede desprenderse de una vena profunda y unirse al flujo sanguíneo. El coágulo viaja desde las venas profundas de la pierna, a través de las venas del abdomen, hasta el corazón, y finalmente alojarse en la arteria pulmonar o en sus ramas, bloqueando el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Esta afección, denominada embolia pulmonar, es muy grave y puede causar daños permanentes en una parte del pulmón. Si el coágulo es grande o si hay muchos coágulos, la embolia pulmonar también puede causar la muerte. Si presenta síntomas de embolia pulmonar, avísele a su médico o enfermera de inmediato. Estos síntomas pueden incluir falta de aliento, dolor agudo repentino en el pecho, sensación de debilidad o mareo, latidos del corazón rápidos o irregulares, o tos que produce sangre. Para ayudar a prevenir la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, su médico puede ordenarle hacer lo siguiente: caminar periódicamente para evitar que la sangre se acumule en sus piernas, utilizar medias de compresión y tomar medicamentos anticoagulantes. Anamnesis. Consiste en una conversación entre el médico y el paciente, durante el cual se realizan preguntas sobre la historia clínica, hábitos de vida y antecedentes familiares del paciente. El objetivo es establecer un diagnóstico claro. Sus médicos decidieron insertarle una cánula, un pequeño tubo de malla de acero para ensanchar la arteria estrechada. La endoprótesis vascular es una práctica habitual, pero hay estudios recientes que sugieren que algunos pacientes podrían recuperarse igual de bien con un tratamiento a base de medicación. El problema coronario oculto de Georgia se debe a la arterioesclerosis. Depósitos de placa en las paredes arteriales. En las paredes de las arterias coronarias enfermas se forma una sustancia grasienta llamada placa, que puede bloquear la entrada de sangre, oxígeno y nutrientes que el corazón necesita desesperadamente y que de vez en cuando provoca síntomas como dolores pectorales y dificultades respiratorias. Pero los ataques al corazón suelen producirse más a menudo por la placa que no sobresale, sino que permanece escondida en las paredes de la arteria. Una de las cosas que más asustan de la enfermedad coronaria es que puede permanecer silenciosa mucho tiempo. Se puede acumular placa en la coronaria que no causa ningún problema ni síntomas y ni siquiera da positivo en una prueba de resistencia, pero de repente se rompe y provoca un coágulo de sangre que obstruye el resto de la arteria y es la causa más común de ataque al corazón. Mata a la gente a menudo en la plenitud de su vida. Todas las placas son peligrosas, pero algunas son inestables y están siempre a punto de romperse. Los científicos tratan de identificar las placas inestables y los médicos ayudan a los pacientes a minimizar el riesgo. Las petequias son una lesión en la piel, tipo puntiformes, prácticamente como cabecitas de alfiler, que habitualmente son varias y que de alguna otra forma a nosotros nos está traduciendo que hay sangrado. Está muy relacionado esa
lesión con la disminución en la cantidad de plaquetas. A veces su distribución a nosotros nos orienta desde cuál es la causa de esa lesión. Por ejemplo, cuando alguna persona incrementa la presión del cuello hacia arriba por accesos de tos o por la presencia de vómito, muchas veces eso es suficiente para que se presenten las lesiones en la cara. Otras veces, cuando vemos ya las lesiones diseminadas en lo que es tanto en el tronco como en las extremidades, nosotros inferimos que esas lesiones habitualmente son por disminución de plaquetas. Por lo tanto, ahí lo que está indicado es darle medidas generales y solicitar un examen de laboratorio, básicamente una biometría hemática y unos tiempos de coagulación para corroborar cuál es su número de plaquetas que está manejando y si no hay alguna otra tipo de alteración en cuanto a coagulación que estuviera favoreciendo las lesiones. Shock o hipoperfusión es la incapacidad del sistema circulatorio para suplir las células con oxígeno. En estadios iniciales los síntomas se producen al intentar el cuerpo compensar la pérdida de sangre. Las causas fisiológicas de shock son fallo en la bomba cardíaca, disminución de la circulación, pérdida de volumen sanguíneo o dilatación de los vasos, creando una capacidad de contener la sangre que es demasiado grande para llenarse con la sangre disponible. Las categorías de severidad son shock compensado, que se presenta como aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la respiración, y construcción de la circulación periférica, que resulta en palidez y piel fría. En el niño se incrementa el tiempo de llenado capilar. El shock descompensado comienza con la baja de volumen sanguíneo, falta de perfusión tisular. Los síntomas incluyen caída de la presión arterial. El shock es irreversible cuando la perfusión de los órganos no se puede restaurar. El daño celular, especialmente en el hígado y los riñones, aun cuando las variables sean restauradas. Los daños irreparables pueden causar la muerte. Los principales tipos de shock son shock hipovolémico, causado por hemorragia incontrolable interna o externa, o ambos, y pérdida de plasma en quemaduras o lesiones por aplastamiento. El shock cardiogénico se produce al ocurrir un infarto al miocardio o ataque cardíaco. Daño al músculo cardíaco, al funcionamiento eléctrico, disminuye la capacidad de contracción del corazón, causando un rápido, lento o latido cardíaco irregular. El shock neurogénico causa dilatación de los vasos sanguíneos debido a la parálisis de los nervios que van a los vasos sanguíneos al afectarse la médula. No hay pérdida de sangre, pero los vasos incrementan su diámetro, rebasando la capacidad del sistema circulatorio. Sepsis, infección masiva, anafilaxia o reacción alérgica severa también pueden causar shock por dilatación de los vasos. Como cualquier tipo de emergencia, no necesita diagnosticarse el tipo de shock, debe reconocerse y tratarse el shock, cualquiera que sea el mecanismo de la lesión o signos que indiquen la posibilidad de shock. Hernia. Una hernia es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal. El saco pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el músculo denominada fascia. Hay tres tipos de hernia: hernia femoral, hernia hiatal y hernia umbilical. Definición de signos y síntomas. Signos. En medicina se entiende por signo clínico a cualquier manifestación objetivable consecuente a una enfermedad o alteración a la salud y que se hace evidente en la biología del enfermo. Síntomas. Es un aviso útil de la salud que puede estar amenazada por algo físico o psíquico, como por ejemplo distermia, mareo, dolor, somnolencia y fiebre. Incidencia. La incidencia va a contabilizar el número de casos nuevos de la enfermedad que estudiamos, que aparecen en un periodo determinado previamente. Podemos equiparla a una película que refleja el flujo del estado de salud al de enfermedad en la población que estudiamos. Prevalencia es el número total de casos de una enfermedad presente en una población en un momento determinado.
como por ejemplo la gripe A y la varicela. Síndromes. Cuando hablamos de síndrome, hacemos referencia al conjunto de síntomas o elementos observables a simple vista a través de los estudios apropiados que dan entidad a una enfermedad o condición de salud. Clasificación de las enfermedades. Están las inflamatorias, que podrían ser como la elefantiasis y los edemas. Están las genéticas, que son la acondroplasia y distrofia muscular de Duchenne y Becker. Las infecciosas, que son la gripe, la rubiola, la varicela. Las neoplásicas, que son la linfoma folicular. Las vasculares, que podría ser la embolia cerebral y la isquemia. Las metabólicas, que son como la diabetes y la obesidad. Las degenerativas, que son el mal de Parkinson y mal de Alzheimer. Las congénitas, que podría ser el paladar hendido. Segunda unidad. Traumatismo. Es una situación con daño físico al cuerpo. En medicina, sin embargo, se identifica por lo general como paciente traumatizado a alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en riesgo su vida y que pueden resultar en complicaciones secundarias, tales como shock, paro respiratorio y muerte. Embolia. La embolia es la obstrucción de un vaso sanguíneo como consecuencia de un coágulo. En su etiología, es un tipo de infarto cerebral, es decir, se trata de una enfermedad vascular que afecta a las arterias del cerebro. Sus signos y sus síntomas son dolores repentinos, palidez, falta de pulso, disnea y shock circulatorio. En sus complicaciones es infección en el tejido afectado, shock séptico, ataque isquémico transitorio, muerte en tejido, que podría ser la necrosis, y gangrena. En el diagnóstico, angiografía. En el tratamiento, podrían ser anticoagulantes, como la warfarina y parafina, los trombolíticos y analgésicos. El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua. Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, puede provocar un infarto de miocardio. Infarto de miocardio, o MI, es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta, y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que la CAD puede incrementar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo. Frecuentemente se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o aglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico.
Afortunadamente, existen diversas maneras de prevenir la aterosclerosis y disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Angina estable. Es una molestia o dolor torácico que generalmente ocurre con actividades o estrés. La angina es una molestia en el tórax debido a la mala circulación a través de los vasos sanguíneos del corazón. Sus signos y sus síntomas podrían ser dolor en el brazo izquierdo, dolor en la espalda, dolor de mandíbula y dolor de cuello. Complicaciones podrían ser ritmos cardíacos, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca. En el diagnóstico, angiografía coronaria, prueba de tolerancia al ejercicio, prueba de esfuerzo, ecocardiografía de esfuerzo. En el tratamiento podría ser angioplastía y el médico puede darle uno o más medicamentos para ayudarle a prevenir la angina. Angina inestable. Es una afección en la cual el corazón no recibe suficiente flujo de sangre y oxígeno y puede llevar a un ataque cardíaco. La angina es un tipo de molestia en el pecho causada por el flujo deficiente de sangre a través de los vasos sanguíneos del músculo cardíaco. Sus signos y sus síntomas podrían ser dolor torácico, dificultad para respirar, molestia que se siente como rigidez. En las complicaciones podrían ser ritmos anormales, un ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca. El diagnóstico podrían ser por examen de sangre, electrocardiograma, ecocardiograma, angiografía coronaria. El tratamiento podría ser reposo, igual puede recibir heparina y nitroglicerina. Y puede recibir medicamentos para controlar la presión arterial. Hemorragia. La hemorragia es un flujo de sangre que se produce por fuera de la circulación sanguínea natural. Puede consistir en un simple sangrado de poca cantidad, como el caso de una pequeña herida en la piel o de una gran pérdida de sangre que amenace la vida. Trombosis. Es el trastorno vascular de tipo isquémico en el que hay una obstrucción de una arteria debido a la formación de un trombo. Las células de la zona afectada se quedan sin oxígeno y mueren. Linfedema. Es la hinchazón de tejidos, por lo general de pies y piernas, debido a la obstrucción linfática. El líquido linfático se filtra fuera del flujo sanguíneo hacia los tejidos y vuelve al corazón a través de vasos linfáticos, llevando productos de desechos y gérmenes. De camino al corazón, pasa a través de los ganglios linfáticos donde los gérmenes infecciosos son atacados por los mecanismos de defensa del organismo. También conocida como la obstrucción linfática, es una condición de retención de líquidos localizada y tejidos causada por un sistema linfático comprometido. Anasarca. Es la acumulación excesiva de líquidos generalizada en todo el cuerpo. Es un término médico que describe una forma de edema y acumulación de líquidos masiva de tejido celular subcutáneo, acompañado de hidropesía en las cavidades orgánicas. Por lo general se debe a la insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática o cirrosis. Hidrotórax. Es una transudación serosa en las pleuras a consecuencia de procesos circulatorios cardíacos o renales o de cualquiera de las otras causas que producen el anasarca. Es, en suma, un edema pleural que puede existir como derrame único, sin anasarca o formado por este. Edema con fobia. Se produce por la acumulación de líquido en los tejidos. Al presionar el tejido firmemente por unos segundos con el dedo, puede producirse un hundimiento
que persiste durante algunos minutos después de que se ha quitado el dedo. Edema sin fobia. Si la piel está tan hinchada y tensa que no se puede hacer una sangría en la piel, tienes un caso de edema sin fobia. Isquemia. Es cualquier condición que impide que la sangre alcance los órganos y tejidos del cuerpo. La sangre contiene muchos nutrientes y oxígeno y que son vitales para el funcionamiento apropiado de los tejidos y órganos. Sin estos componentes, estos tejidos se comienzan a morir. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.